Tengo un trabajo que básicamente te derrite el cerebro. Ya sabes, de esos. Hojas de cálculo interminables, videollamadas seguidas donde todos se interrumpen, un bombardeo constante de correos electrónicos que todos están marcados como urgente. Después de un proyecto de 6 meses particularmente brutal, estaba completamente frito. Un zombi andante. Mi jefe, para su crédito, lo vio y básicamente me ordenó que me tomara 2 semanas libres. Vete a algún lugar sin servicio de celular, me dijo. El primer lugar que me vino a la mente fue la cabaña vieja de mi papá. En realidad, no es solo de mi papá. Fue de su padre antes que él, y del padre de su padre antes de eso. Ha estado en la familia por un siglo, tal vez más. Una cabaña de madera pequeña y resistente en lo profundo del bosque, a millas del pueblo más cercano. Es la definición literal de fuera de la red. Un pozo para el agua, un generador para unas pocas horas de electricidad por la noche y una chimenea para la calefacción. Era el lugar perfecto para desconectarse, para simplemente sentarse en silencio y dejar que mi cerebro se desenredara. Mi papá falleció hace unos años. No estábamos distanciados, pero tampoco éramos cercanos. Era un hombre tranquilo y solitario, y la cabaña era su santuario. Tengo algunos recuerdos borrosos y felices de estar allí cuando era niño, el olor a agujas de pino y humo de leña, la sensación de la madera tosca bajo mis pies descalzos, él enseñándome a hacer saltar piedras en el arroyo cercano. Volver se sentía como una forma de honrarlo, supongo. Una forma de encontrar algo de esa paz que siempre parecía tener cuando estaba allí. El viaje fue largo, la última hora por un camino de tierra sinuoso que era más bache que camino. Cuando finalmente llegué, el lugar se veía exactamente como lo recordaba. Los troncos eran de un gris más oscuro y desgastado. El porche se hundía un poco de un lado. Pero era sólido. El aire era limpio y frío, y el silencio era tan total que se sentía como un peso en mis oídos. No había coches, ni sirenas, ni gente. Solo el viento suspirando a través de los pinos masivos que rodeaban la propiedad como centinelas antiguos. Pasé el primer día simplemente existiendo. Desempaqué mis escasos suministros, libros, comida no perecedera, un par de buenas botellas de whisky. Barrí el polvo de los pisos, encendí un fuego en el hogar y me senté en el porche mirando la puesta de sol, pintando el cielo de naranjas y púrpuras ardientes. Por primera vez en meses, el nudo en mi pecho comenzó a aflojarse. Esa primera noche, encendí el generador durante unas horas para encender las luces y leer. La cabaña tiene 2 ventanas principales en la sala de estar, grandes paneles de vidrio que dan a la oscuridad impenetrable del bosque. Tan pronto como encendí la lámpara junto a mi sillón, llegaron las polillas. Es normal, por supuesto. Un solo punto de luz en un océano de oscuridad. Vas a atraer a todos los insectos a kilómetros. Revolotearon y bailaron contra el cristal, docenas de ellas, con sus alas polvorientas como suave nieve gris contra el cristal. Apenas las noté. Era un sonido familiar, casi reconfortante, de la naturaleza. El suave, golpe de papel, golpe de sus cuerpos golpeando la ventana. Leí durante una hora, apagué el generador y me quedé dormido en el sueño más profundo y sin sueños que había tenido en años. El segundo día fue aún mejor. Corté un poco de leña para el fuego, fui a una larga caminata y sentí que el estrés de la ciudad se me caía con cada paso. Me estaba reconectando con algo primordial, algo real. El mundo se sentía simple de nuevo. Esa noche, hice lo mismo. Encendí el generador, me serví un poco de whisky y me acomodé con mi libro. Y de nuevo, las polillas llegaron. Al principio, fue lo mismo que la noche anterior. Un torbellino caótico de alas contra el cristal. Pero a medida que pasaban los minutos, comencé a notar algo. Un sonido debajo del caos general. Un solo golpeteo persistente. Toc. 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 Era distinto de los suaves golpes carnosos de las otras polillas. Era más agudo, más deliberado. Levanté la vista de mi libro, tratando de identificarlo. En la ventana derecha, una polilla grande y pálida, más grande que las otras, casi del tamaño de mi pulgar, estaba aferrada al cristal. No estaba revoloteando. Estaba perfectamente quieta, excepto por sus alas. Levantaba una ala y la golpeaba contra el cristal. Toc. Toc. Toc.
Era extraño, pero lo ignoré. Los insectos son raros. Volví a mi libro, pero no podía concentrarme. El sonido era imposible de ignorar ahora que lo había aislado. Había un ritmo en ello. Toc toc toc, toc, toc toc toc. Una pausa. Luego de nuevo. Toc toc toc, toc, toc toc toc. Cerré mi libro y simplemente observé. La gran polilla se quedó en el mismo lugar, con sus alas golpeando metódicamente el cristal. Era extraño. Nunca había visto a una polilla hacer algo así. Se sentía menos como un insecto atraído por la luz y más como algo, tocando. Tratando de llamar mi atención. Sé que suena loco. Pensé que era una locura entonces. Lo atribuí a estar solo, a que mi mente me jugaba trucos en el silencio abrumador. Apagué el generador temprano, y el golpeteo se detuvo en el instante en que se apagó la luz. El silencio que se apresuró a llenar el vacío se sintió más pesado que antes. Al día siguiente, el pensamiento de la polilla que golpeaba me siguió a todas partes. Era una astilla en mi mente. No podía sacudirme la sensación de que había presenciado algo profundamente antinatural. La soledad perfecta de la cabaña ahora se sentía, atenta. Los bosques parecían estar conteniendo la respiración. Esa noche, casi dudé en encender el generador. Pero la idea de sentarme en completa oscuridad era peor. Así que tiré del cable, el motor se encendió y las luces parpadearon. Ni siquiera fingí leer. Simplemente me senté en el sillón, con whisky en la mano, y esperé. En cuestión de minutos, la nube de polillas estaba de vuelta. Y, por supuesto, ahí estaba. La misma polilla grande y pálida, casi en el mismo lugar en la ventana. Se quedó quieta por un momento, y luego comenzó el golpeteo. Toc, toc toc toc. Una larga pausa. Toc toc, toc, toc toc, toc toc. Esta vez, estaba listo. Tomé un bolígrafo y un viejo diario encuadernado en cuero que encontré en el cajón del escritorio, el de mi abuelo, por el aspecto de las iniciales descoloridas en la portada. No sabía exactamente qué estaba haciendo. Simplemente sentí que era algo que tenía que hacer. Un desafío. Decidí registrar los toques. Hice un sistema simple, un punto para un toque corto y rápido, y una raya para uno un poco más largo y resonante. Anoté las pausas entre las secuencias. Durante las siguientes 3 horas, me senté allí como un científico loco, con los ojos pegados a la polilla, con mi bolígrafo raspando el papel amarillento del diario. El mundo se redujo a ese único panel de vidrio y al sonido rítmico que resonaba en la pequeña y cálida habitación. Página tras página llena de mis garabatos frenéticos de puntos y rayas. La polilla era incansable. Nunca pareció detenerse, salvo por las pausas deliberadas entre sus toques. Mi mano comenzó a acalambrarse, mis ojos ardían por el esfuerzo, pero no podía parar. Estaba obligado. Había una lógica en ello, una estructura que era demasiado consistente para ser aleatoria. Y entonces, un recuerdo surgió. Algo que había leído hace años en línea, uno de esos agujeros de conejo nocturnos de Internet. Era un artículo de divulgación científica sobre la inteligencia animal. El artículo mencionaba experimentos en los que los científicos habían logrado enseñar a los abejorros a asociar símbolos con recompensas, una forma rudimentaria de comunicación. Incluso mencionó brevemente la posibilidad de enseñarles señales simples y binarias. Como una forma muy básica de código Morse. El bolígrafo se cayó de mi mano y golpeó el suelo de madera. Código Morse. No podía ser. Era la idea más loca y ridícula que había tenido. Las polillas no pueden tocar el código Morse. Es imposible. Es una violación de todas las leyes de la naturaleza que entendía. Pero los patrones en la página parecían tan familiares. Recordé haber aprendido algo de eso cuando era niño en los Scouts. 3 puntos para S, 3 rayas para O. Toc toc toc, toc toc toc, toc toc toc. Miré la ventana. La polilla estaba tocando SOS. Mi sangre se heló. Tomé mi teléfono. No tenía servicio, pero la batería estaba llena. Había descargado un montón de cosas antes de irme, por si acaso. Libros, películas, y una aplicación de guía de supervivencia. La abrí a tientas, con los dedos resbaladizos de sudor. La aplicación tenía una sección de utilidades.
linterna, brújula y una tabla de código Morse. Mi corazón martillaba contra mis costillas con tanta fuerza que podía sentirlo en mi garganta. Llevé el diario a mi regazo, me dirigí a la primera página de mi transcripción y comencé a traducir. Mis manos temblaban tanto que era difícil trazar las líneas. Las primeras secuencias estaban revueltas. Jerigonza. Probablemente las escuché mal, las escribí mal. Sentí una ola de alivio. No era nada. Solo mi imaginación hiperactiva. Estaba a punto de reírme de mí mismo, de servirme un whisky fuerte y dar por terminada la noche. Pero luego llegué a una secuencia que estaba seguro de haber grabado perfectamente. Era larga, y el ritmo había sido increíblemente claro. Fui letra por letra. Under, debajo. Mi respiración se entrecortó. Ok. Coincidencia. Tenía que ser. Seguí adelante, con los ojos escaneando las páginas de puntos y rayas, comparándolas con la tabla en la pantalla de mi teléfono. La siguiente palabra clara que traduje fue hungry, hambriento. El aire en la cabaña de repente se sintió enrarecido, frío. Me puse de pie y caminé por la pequeña habitación, las viejas tablas del piso crujiendo bajo mis pies. Under, debajo. Hungry, hambriento. Esto no era una coincidencia. Este era un mensaje. ¿Pero quién lo enviaba? ¿Y cómo? La polilla era solo un insecto. No podía pensar, no podía razonar. Pasé el resto de la noche traduciendo. El generador se apagó y murió alrededor de las 2 de la madrugada, sumiendo la habitación en la oscuridad y el silencio. El golpeteo se detuvo al instante. No dormí. Me senté en la oscuridad, las palabras que había traducido ardiendo en mi mente. Son, pronto. Dep, profundo. Bite, espera. Stone, piedra. Roots, raíces. Eran palabras inconexas, individuales. Fragmentos de un pensamiento. Era como escuchar a alguien hablar dormido. Pero pintaron una imagen aterradora e impresionista. Algo estaba debajo, pero ¿debajo de qué? Debajo de la cabaña. Algo profundo. Algo hecho de piedra y enredado en raíces. Y tenía hambre, esperando. Sentí que tal vez estaba reaccionando exageradamente y mi mente simplemente completando un rompecabezas que no existe. Al día siguiente, era un desastre. No fui de excursión. No corté leña. Apenas comí. Busqué en la cabaña, buscando, no sé qué. Una pista. Una explicación. Revisé los cajones del viejo escritorio de mi padre, la estantería llena de libros de bolsillo polvorientos. Y luego lo encontré, metido en la parte posterior del diario del abuelo que había estado usando. Una sección al final, donde la letra cambió de la cursiva ordenada de mi abuelo a la garrapata de mi bisabuelo. Las entradas eran cortas, crípticas. 12 de octubre de 1934. El generador es una bendición. Pero la luz lo llama. Debe ser moderado. 3 de mayo de 1938. Cavé un nuevo pozo. Golpeé piedra a 20 pies. Piedra lisa y negra. No pizarra. Lo rellené. Sacaré agua del arroyo. 21 de septiembre de 1945. Duerme, pero escucha. El viejo lo sabía. El silencio es su cuna. El ruido, su sueño. No despiertes el sueño. 16 de julio de 1952. Dile al chico que mantenga las lámparas bajas. Nunca cabes más allá del viejo roble. Algunas cosas es mejor dejarlas enterradas. Alguna hambre nunca muere. Mi sangre se convirtió en hielo. Alguna hambre nunca muere. Mis antepasados. ¿Lo sabían? Esa noche, supe que tenía que escuchar. Estaba aterrorizado, cada instinto primario de mi cuerpo me gritaba que subiera a mi coche y condujera. Pero otra parte de mí, una curiosidad mórbida y obsesiva, tenía que saber el resto de la historia. Tenía que saber sobre qué estaba sentado. Encendí el generador. Las polillas llegaron. El golpeteo comenzó. Esta vez, los mensajes fueron diferentes. Eran más largos, más coherentes.
Era como si, al escuchar, de alguna manera hubiera fortalecido la conexión. La polilla golpeó, y yo escribí, con mi mano volando por la página. Sentí que estaba tomando dictado desde la tumba. No esperé a traducir. Llené página tras página del diario, los puntos y rayas se convirtieron en una mancha borrosa. La polilla estaba tocando más rápido ahora, con más urgencia. El aire en la habitación se hizo espeso, pesado con una extraña energía estática. La luz de la lámpara pareció atenuarse, como si el mismo aire la estuviera absorbiendo. Finalmente, después de horas, la polilla se detuvo. Cayó del cristal de la ventana, una pequeña cáscara sin vida en el porche exterior. Las otras polillas se arremolinaron, confundidas, antes de dispersarse en la noche. Silencio. Me senté allí por un largo momento, con el pecho apretado por un terror asfixiante. Luego, con las manos temblorosas, tomé mi teléfono y comencé a traducir el último y largo mensaje. La historia que contaba no era de este mundo. Hablaba de un tiempo anterior a los árboles, anterior al suelo. Hablaba de una inteligencia vasta y silenciosa que cayó de las estrellas y se enterró profundamente en la tierra que se enfriaba para escapar de la dura luz del sol. Se describía a sí mismo no como una criatura de carne y hueso, sino de paciencia y gravedad y hambre. Hablaba de los primeros hombres, mis antepasados, que lo encontraron. No lo entendieron, pero le temían. Sintieron su presencia en la roca profunda, una frialdad que emanaba del suelo. No pudieron matarlo, así que lo ataron. Realizaron rituales, colocaron grandes piedras y lo enterraron bajo capas de tierra y oración, sepultándolo en un sueño silencioso y sin sueños. Los mensajes explicaban que no podía ver ni oír. Su único sentido era una forma de percepción ligada a la energía. Durante milenios, sus únicas sensaciones fueron el lento calor del sol en lo profundo de la tierra, el arrastre de las raíces, el desplazamiento de la roca. Durmió. Pero la llegada del hombre trajo nuevas sensaciones. Fuego. Las vibraciones de las voces. Y luego, electricidad. Luz artificial. Para su antigua y latente conciencia, esta luz era un grito penetrante en una eternidad de silencio. Una aguja afilada y dolorosa que lo pinchaba para despertarlo. No podía moverse. Todavía no. Las ataduras de los primeros hombres eran fuertes. Pero podía extenderse. Podía tocar los diminutos y simples sistemas nerviosos de las criaturas atraídas por la luz. Los insectos. Podía tomar prestado sus cuerpos, usar su frenética energía para golpear contra la barrera de mi ventana, para tocar su historia, su súplica, su advertencia, en el único idioma que podía formar a partir del caos binario de su aleteo. Me sentí mal. Mi familia construyó una atalaya. Una choza de guardia de prisión. Y durante generaciones, habían vigilado, viviendo en silencio, con moderación, para no perturbar al prisionero en el calabozo de abajo. Mi padre, con su tranquila soledad, era un guardián. Y yo, con el estrés de la ciudad y mi desesperada necesidad de luz y ruido, había estado sacudiendo los barrotes de la puerta de la celda toda la semana. Mis ojos recorrieron las últimas líneas de mi transcripción. Un nuevo y frenético golpeteo había comenzado justo antes de que la polilla muriera. Era corto. Preciso. Traduje la última secuencia de puntos y rayas, con mi lápiz raspando la página. Mi corazón se detuvo. Lo leí de nuevo para estar seguro. It bakes when the light goes out. Se despierta cuando la luz se apaga, mientras mi mente procesaba la palabra final y horrible, un sonido vino del porche. Un zumbido eléctrico bajo. Levanté la vista del diario. La bombilla desnuda sobre la puerta del porche, la misma luz que había atraído las polillas, parpadeaba. Zumbó, un sonido de insecto moribundo, brilló con una intensidad brillante y dolorosa, y luego se apagó. La lámpara a mi lado parpadeó en simpatía, y luego también murió cuando el generador de afuera tosió, se apagó y se quedó en silencio. Sumiéndome en la oscuridad absoluta y total. El golpeteo rítmico se había ido. El mundo estaba completamente en silencio. No el silencio pacífico del bosque que había anhelado, sino un silencio muerto, expectante y profundo. El tipo de silencio que escucha. No respiré. No podía moverme. Todo mi ser estaba enfocado en escuchar. Y entonces lo escuché. No era un sonido del exterior. No era el viento, ni una rama cayendo,
ni un animal. Vino directamente de debajo de mis pies. De debajo de las tablas del suelo. De lo profundo de la tierra sobre la que se construyó la cabaña. Era un sonido lento, pesado y raspante. El sonido de algo imposiblemente antiguo y vasto cambiando su peso. El roce de la piedra contra la piedra, un sonido que vibraba a través de las suelas de mis zapatos y en mis huesos. Era el sonido de una puerta de tumba abriéndose después de 1000 años. No grité. El sonido quedó atrapado en mi garganta, un jadeo ahogado y patético. Eso fue todo. El hechizo de la curiosidad mórbida se rompió, destrozado por una explosión de puro terror animal. No pensé. Simplemente reaccioné. Me arrastré hacia atrás, volcando el sillón, con las manos agitándose en la oscuridad. Caminé de espaldas lejos del sonido, mi único pensamiento era salir. Encontré la puerta al tacto, jugueteé con el cerrojo, con los dedos sintiéndome inútiles. El sonido raspante era más fuerte ahora, un gemido profundo y resonante que parecía sacudir los cimientos mismos de la cabaña. La puerta se abrió de golpe y caí al porche, tragando el frío aire de la noche. No miré atrás. Corrí por la explanada hacia mi coche, con las llaves ya en la mano, clavándolas en la cerradura. El raspado era una vibración constante y moliente en el suelo ahora. Me tiré en el asiento del conductor, metí la llave en el encendido y recé. El motor arrancó al primer intento. Nunca en mi vida he estado tan agradecido por el rugido de un motor de combustión interna. Apreté el acelerador del coche en reversa, sin preocuparme por los árboles, y giré el volante, con mis neumáticos escupiendo grava. Los faros cortaron una franja frenética a través de la oscuridad, iluminando el frente de la cabaña por una fracción de segundo. No había nada allí. Solo las ventanas oscuras y el porche silencioso. Pero el suelo frente a los escalones, se veía mal. Se veía, levantado. Como si algo estuviera empujando desde abajo. No esperé a ver qué era. Pisé el acelerador y huí por ese sinuoso camino de tierra, con el coche dando tumbos y deslizándose, con las ramas azotando contra las ventanas. No reduje la velocidad hasta que la tierra se convirtió en asfalto, y no dejé de conducir hasta que el sol comenzó a salir y vi el resplandor bendito, feo y hermoso de un letrero de motel. Así que aquí estoy. Escribiendo esto. Dejé todo allí. Mi ropa, los recuerdos de mi padre. El diario de mi abuelo con sus terribles notas. Nunca podré volver. Lo sé. La cabaña, el legado de mi familia, se ha ido. Es una tumba, y yo abrí la puerta. Todo lo que sé es que algo está despierto que debería haber dormido para siempre.